Buenas noches a todas y todos los presentes. Vamos a dar comienzo al webinario del día de hoy. El tema es el clínico antes del pie diabético. Les recuerdo, como siempre, que pueden interactuar y hacer consultas al disertante por el chat de la sala. El disertante que nos acompaña el día de hoy es el doctor Juan Pablo Fernández, especialista en clínica médica, con posgrados en diabetes y diplomatura universitaria en pie diabético. Se desempeña como docente de semiología y clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Además, es presidente del Distrito Santa Fe de la Sociedad Argentina de Medicina y coordinador y docente de posgrado de diabetes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Hola, buenas noches a todos. Primero también agradezco al Colegio Médico por esta invitación para este tema que muchas veces es algo de lo que los médicos lo tenemos medio olvidado, el pie de la persona con diabetes, y muchas veces terminamos en una complicación que cambia la calidad de vida del paciente e incluso aumenta la mortalidad del mismo. Esperemos que esta charla les sea de agrado para todos los que están escuchando y que les lleven algo de datos interesantes para posteriormente en sus consultorios puedan atender un poco mejor a los pacientes con diabetes. Para arrancar, voy a empezar con algunos datos. Estos datos son bastante frescos del Informe Nacional de Estadística de la CDC de Estados Unidos, donde muestra que los pacientes con diabetes llegan a 34 millones en Estados Unidos, de que del total 26 millones aproximadamente tienen diagnóstico de diabetes, pero hay un 21,3% de estos pacientes que no están diagnosticados. Como podemos ver, aún más todavía, cerca de 88 millones de personas mayores de 18 años tienen prediabetes, lo que se estima en que en años venideros puede aumentar aún más la prevalencia de diabetes. En nuestro país tenemos la encuesta nacional de factores de riesgo, en el año 2018 fue la última que se realizó, y como podemos ver en esta gráfica, se ve también el aumento exponencial de la prevalencia de diabetes del año 2005, que fue la primera encuesta, donde daba 8,4% a 12,7%, donde se vio también este aumento a nivel mundial. Nosotros tampoco escapamos del mismo. Por otro lado, esta magnitud creciente y el aumento en el impacto de la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad de las sociedades desarrolladas. Los pacientes que presentan diabetes, la mortalidad es 2,4 veces mayor por año, que el riesgo de amputación son 5 a 10 veces mayor de aquellos pacientes que no tienen diabetes, y obviamente el consumo sanitario y el gasto sanitario por paciente duplica a aquellos que no la tienen. Ya desde el año 2005 en el Lancet se publicó esto, que la enfermedad del pie diabético es potencialmente devastadora y las complicaciones están alcanzando proporciones epidémicas, que cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la diabetes. Es aquí la importancia, y como pueden ver en esta gráfica donde se ve desde la intolerancia a la glucosa, al paso por diabetes, pie de riesgo, tener una amputación por una úlcera, hasta la muerte, uno puede imaginar dónde arrancan las complicaciones macro y microvasculares, y uno la busca generalmente de forma tardía. Por eso me quedó importante en remarcar de que las complicaciones tanto macro como microvasculares están desde el inicio, incluso antes del diagnóstico de diabetes, por lo que la tenemos que buscar siempre en un paciente con diagnóstico de diabetes. Creo que todos conocerán la regla del 15 y la regla del 50, que dice que el 15% de los diabéticos desarrollará una úlcera en su vida, que el 15% de las úlceras van a desarrollar osteomelitis y que el 15% de estas terminarán en amputación. El 50% de las amputaciones son transfemoral o transtibial, el 50% de los amputados tienen una segunda amputación en menos de 5 años, y que el 50% de estos mueren en los siguientes 5 años. Por eso la importancia de llegar a tiempo, y por eso el nombre de esta charla, de llegar antes del pie diabético, antes de una úlcera, para disminuir todo esto. Por lo tanto, esta charla va a estar determinada a determinar la epidemiología que tenemos sobre el pie diabético, en especial en nuestro país, la fisiopatogenia de cómo llegamos a una úlcera, para determinar cuáles son los factores predisponentes de la misma, y por lo tanto utilizar medidas preventivas para evitar la amputación o una reamputación en el caso de aquellos pacientes que tengan, y siempre evaluando la evidencia
para ver de que si lo que estamos haciendo es realmente conveniente o tenemos que cambiar nuestras prácticas. Respecto a lo que es epidemiología, este es el primer trabajo que se realizó en Latinoamérica de pie diabético. Fíjense, recién en el año 2018 empezamos a pensar en el daño que estamos produciendo en pacientes con diabetes y la mortalidad que con ello lleva. Se hizo un trabajo donde Argentina fue uno de los pioneros en el número de pacientes que se presentaron y Santa Fe fue uno de los grupos que más participó, nuestro sanatorio y el Hospital Cuyen, donde hicimos este trabajo, participamos de este multicéntrico, fueron uno de los que más pacientes ha presentado para este trabajo. Como pueden ver, acá lo que se hizo es evaluar a un día de internación de una institución, dependiendo del número de camas, y de esta cantidad de pacientes internados por día se evaluó cuántos pacientes eran diabéticos y cuántos de ellos estaban internados por pie diabético. Como pueden ver acá en el cuadro, tiene un 25,8% de los pacientes internados tenían pie diabético. A todos estos se los clasificó en la escala de Wagner de estratificación de su lesión, y pueden ver que los que están internados en su mayoría son pacientes Wagner 3, 4 y 5, es decir, que ya tenían casi riesgos de amputación. No solamente eso, sino que todos los que estaban internados, la mayoría, tenían una amputación menor previa o una amputación mayor previa. Imagínense que si llegamos a esto, a hablar de pacientes que están, cuando están internados, que son los pacientes que ya tienen una lesión, tenemos que ver también aquellos pacientes que son de riesgo, que son los que son mayor en número, y llegar a esto, a que no lleguen a internación y obviamente disminuir también el gasto en salud. Como pueden ver, acá es cómo se forman las úlceras en este gráfico que está muy bueno. La diabetes puede producir alteraciones neuropáticas, motoras, que llevan a la deformidad del pie, y esto alteración en la biomecánica. También da alteraciones sensitivas, donde pierden la sensación de protección del pie, y también alteraciones autonómicas, donde terminan con una piel más seca. Estas tres cosas llevan a la formación de un callo, y obviamente por esta alteración en la biomecánica del pie hay microtraumatismos sobre el pie, como pueden ver acá, sobre el callo, y se forman hemorragias subcutáneas. Esas hemorragias terminan rompiendo el callo, produciendo una solución de continuidad, es decir, una úlcera, y con esto todas las complicaciones que recién vimos. La guía de prevención y cuidados del pie en personas con diabetes de la Nación fue hecha en el año 2010 y están basadas en otras guías internacionales, pero siempre basando en un abordaje integral. Y se produce esto por una educación diabetológica insuficiente, obviamente, pero también porque no se tienen en cuenta los factores desencadenantes, los factores agravantes y los factores predisponentes. De esto me voy a explayar un poco más adelante de la charla. Hace unos años se formó el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético, donde se fue viendo cuáles fueron los elementos claves para la prevención de úlcera, es decir, llegar antes de la lesión. A esto me refiero con el clínico antes del pie diabético. Estos elementos fueron que hay que estratificar el riesgo del pie, hay que hacer un examen regular del pie de riesgo, hay que educar no solamente al paciente, sino a la familia y al equipo de salud, hay que asegurar un uso rutinario de calzado y, por último, tratar los factores de riesgo para la ulceración. Por lo tanto, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos y evaluando qué dice la evidencia acerca del mismo. Con respecto a estratificación del riesgo, cuando pensamos en estratificar a un paciente, pensamos en pie diabético en esta escala, ya sea la de Wagner como la de Texas, pero estos evalúan ya una lesión de un pie, es decir, de un pie de alto riesgo a un paciente que tiene una lesión superficial, una úlcera más profunda, pero sin osteomelitis o con osteomelitis, con gangrena localizada o gangrena extensa. En cambio, la de Wagner, la de Texas, es muy similar a la de Wagner, pero agrega si hay infección, si hay isquemia, si es mixta la lesión, pero ya cuando llegamos tarde. Esa lesión, ese grado 0 en ambas escalas son lesiones pre-ulcerosas, pero uno muchas veces no es lo mismo el que no tiene lesión o el que tiene alteración en la sensibilidad o alteración en los pulsos. Por lo tanto, no todos los pacientes con diabetes están en riesgo de ulceración. Los factores principales para la ulceración son la pérdida de la sensación de protección, enfermedad arterial periférica, deformidad del pie, úlcera o amputación previa.
Por lo tanto, este grupo internacional determinó una nueva escala que después se incluyó más adelante en las distintas guías de trabajo de diabetes, donde se evaluó que el paciente que no tenía riesgo era aquel que no tenía neuropatía diabética y lo catalogaron como categoría cero. El paciente que ya tenía neuropatía diabética era un riesgo leve y era una categoría 1. El paciente que tenía neuropatía de enfermedad arterial periférica o deformación, ya el riesgo era moderado, categoría 2. Y aquel que tenía antecedente de úlcera o amputación previa tenía un alto riesgo, es decir, una categoría 3. Vamos a ver para qué nos sirve esto y por qué tenemos que llegar a esto y no clasificar a un paciente ya en una úlcera, sino llegar antes. Muchas veces en una consulta de primera vez a un paciente diabético se le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se te revisaron los pies? Y el paciente dice nunca. Y muchas veces tenemos que verlo desde las primeras consultas, ver qué riesgo tiene para ver cada cuánto tiempo tenemos que revisar al paciente y no tomar al paciente de la revisación de sus pies una vez por año, porque ahí, según el riesgo, hay que revisarlo mucho antes porque el riesgo es aún mayor. Esto donde sale de una revisión sistemática y metaanálisis llamado PODUS en el año 2015, donde se evaluaron los distintos factores que eran predictores a la ulceración y se vio que la incapacidad de sentir el monofilamento, al menos un pulso ausente y la mayor duración de la diabetes, eran, en la historia de una ulceración previa, eran los que predecían un mayor riesgo de ulceración. Por otro lado, en este artículo publicado en New England en el año 2017, se vio cuáles eran los factores que producían recurrencias en el pie diabético y también se vio que más o menos las mismas, alteración en la vibración, presencia de una úlcera, previa, enfermedad arterial periférica, eran las que más predominaban como factores predisponentes de una reulceración. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que evaluar al examinar un paciente con un pie en riesgo? Primero, tener en cuenta que la ausencia de síntomas de una persona con diabetes no excluye la enfermedad en los pies. Al igual, como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad silenciosa, pasa lo mismo con los pies. Muchas veces los pacientes te dicen, no tengo síntomas, no me duelen los pies, y uno no lo revisa. No, hay que revisarlo de la misma forma porque la ausencia de síntomas no excluye enfermedad de los pies. ¿Cada cuánto tenemos que revisar a los pacientes? Como el paciente que es de riesgo cero, anualmente, como lo dicen todas las guías, pero si ya pasa un riesgo de grado 1, es decir, escala de riesgo de 1, hay que revisarlo por lo menos 2 veces al año en las consultas de los pacientes. Cuando pasa a ser en su escala de riesgo 2, hay que revisarlos 3 a cada 6 meses. En cambio, si tiene alto riesgo, es decir, la escala de 3, correspondería revisarlos 1 a 3 meses a los pies de los pacientes diabéticos, cosa que habitualmente uno no hace. ¿Qué tenemos que evaluar? Dijimos que la pérdida de sensación de protección era una de las determinantes de la úlcera o la ulceración del paciente y también de la reulceración. ¿Qué es la sensación de protección o cómo se busca? Buscando enfermedad arterial periférica y neuropatía periférica. Enfermedad arterial periférica buscamos la historia clínica cardiovascular, es decir, preguntar por antecedente de claudicación intermitente, el dolor en reposo, la pérdida de vellos de las extremidades de los pacientes, los pulsos, la palpación de los pulsos, o realizar un Doppler o un índice tobillo-brazo. Muchas veces el Doppler no puede estar disponible en todos los centros, entonces el índice tobillo-brazo, ahora como vamos a ver, es una técnica muy sencilla, utilizando el manguito del tensiómetro uno puede calcular y si este índice está alterado, uno ve que tiene una mayor posibilidad de tener una lesión en un paciente con diabetes. En relación a neuropatía periférica, la prueba del monofilamento de 10 gramos o la prueba táctil de Ipswich, hay muchas personas que no lo conocen, ahora vamos a charlar un poquito de eso también, y la evaluación con diapasón o biotensómetro, neurotensómetro, también vamos a charlar un poquito de esto. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta, no solamente en la evaluación que mencioné recién, sino también las deformidades en los pies, dedos en martillo, el cabalgamiento de dedos, el famoso pie de Charcot? No quiero detenerme en cómo se realizan cada una de las maniobras, pero sí ver qué hay de evidencia en realizar este tipo de maniobras. En este trabajo del JAMA lo que se comparó fueron los estudios donde se vieron el uso de monofilamento para la inspección del screening en búsqueda de riesgo de ulceración, el biotensometer,
el monofilamento, perdón, el diapasón y la medición de la presión plantar. Respecto a lo que es monofilamento y diapasón, fueron los que están habitualmente disponibles, los que se encuentran validados y tienen buena predicción. En cambio, el biotensometer tiene buena predicción y están validados, pero no está disponible y es un elemento caro, por eso es que no se utiliza habitualmente. Y la medición de la presión plantar, no todos los aparatos con los que uno usa o las alfombras para la medición de presión plantar tienen un número similar de mediciones de presión, entonces no está tan validado el uso. Y uno dice, pero yo no tengo el diapasón para buscar la prueba, para buscar alteraciones en la sensibilidad. Acá lo que se hizo es comparar la prueba táctil de Ipswich, que es solamente con la prueba digital, es decir, tocando distintos sectores del pie con el dedo o con una torundo de algodón, uno puede evaluar la alteración en la sensibilidad. Se evaluó a 265 pacientes, donde se comparó el riesgo de ulceración con el neurotensometer, el test de Guthrie y el monofilamento. Se evaluaron 8 sectores y 6 sectores y se compararon tanto sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y como pueden ver en el cuadro, son muy parecidos en el control como en el que se utiliza de forma estándar. El test de Ipswich funciona bien contra un estándar reconocido para el predictor de úlceras. Entonces no tenemos excusa para revisar a un paciente si no tenemos los elementos en un centro de salud, por ejemplo. Es decir, tocándole los pies uno puede también determinar si tiene o no tiene riesgo a la ulceración. De esto es en relación al índice tobillo-brazo. Recuerden que midan la presión en el tobillo, la del brazo y hacen una división, y si esto da menor a 0,9 habla de insuficiencia vascular periférica. Que los pacientes con diabetes son propensos a reportar menos síntomas de claudicación intermitente, entonces a pesar de que no los presenten, tenemos que realizarlo bien, porque a pesar de que no tenga síntomas, uno tiene que buscar alteraciones de la circulación arterial con la palpación de los pulsos y realizar el índice tobillo-brazo, y que en por lo menos 5 minutos uno puede tener una información importante para tratar a este paciente, y si tiene alguna alteración, revascularizarlo o hacerle tratamiento médico para tratar de evitar y llegar tarde a la lesión, el Doppler posteriormente o una angiografía si es necesario. ¿Qué signos o síntomas vamos a preguntarle a los pacientes? Si tienen pie frío, la coloración pálida, tiene ausencia de pulso pedio y tibial posterior, tiene claudicación intermitente, dolor de reposo o relleno capilar y venoso enlentecido. Las deformidades más comunes, alteración en el arco plantar, el hallux, dedos en martillo, calvagamiento, onicomicosis, perionixis, son las cosas más importantes, y también acá la importancia del tratamiento multidisciplinario de un pie diabético, tanto con un traumatólogo como el podólogo, son cosas importantes para la corrección de estos factores de riesgo que vuelven al pie un pie de riesgo, y con esto tratar de evitar las lesiones posteriores. En relación a la educación del paciente, familia y el equipo de salud, ¿qué recomienda la Asociación Americana de Diabetes? Principalmente que el paciente se empodere de su enfermedad, por lo tanto prevenir así las complicaciones, que conozca qué le está pasando y qué cosas tiene que tener en cuenta para tener alerta. El cuidado del pie, cómo elegir un calzado adecuado, las capacidades físicas vinculables al movimiento y la instrucción también de la familia. En relación a la efectividad de un programa de educación de un paciente, me encontré este trabajo donde se comparó distintos pies de distintas personas con diabetes que tenían lesiones o el riesgo, y se lo estratificó al inicio y 2 años después, y se lo dividió en 2 grupos. Un grupo donde se le hizo tratamiento educativo importante, y otro solamente tratamiento convencional, con drogas, dieta y alimentación. Se vio que en los que recibían conocimientos y habilidades sobre la dieta, higiene, hidratación del pie, ejercicios, cortes de uña, uso adecuado del calzado, de las medias, factores desencadenantes de las lesiones y el cuidado de la herida, determinaron que el grupo que tenía educación, comparado con el grupo que era el grupo control con un tratamiento estándar, tenía una mejoría o una curación aún mejor del grupo que no lo tenía.
En esta revisión sistemática de la Cochrane, también incluyeron 12 estudios controlados y aleatorios de distintos estudios donde comparaban sesiones educativas a corto plazo. También podemos ver que en las conclusiones que llegaron es que la educación de personas con diabetes acerca del cuidado de sus pies puede ayudar a reducir las úlceras en pie, en particular aquellos pacientes con alto riesgo. Esta es otra revisión donde se evaluó muchos más estudios, más pacientes, y vieron que no hubo diferencia significativa en la amputación, es decir, que educar a un paciente no iba a disminuir el número de amputaciones, pero sí hubo incidencia en la producción de úlceras. Entonces, si llegamos antes, no producimos úlceras, obviamente también podemos disminuir la amputación. Comparando qué tipo de educación era mejor, busqué si educar al paciente y al médico, o al médico, en distintas enfermedades crónicas, ya sea de POC, asma, diabetes, depresión, hipertensión arterial, cualquiera sea el tipo de programas educativos, todos demostraron que había mejora en la adherencia, tanto del médico como del paciente, y por lo tanto disminución en las complicaciones posteriores. ¿Qué consejos tenemos que dar entonces a un paciente para cuidar sus pies? Inspeccionar de forma diaria los pies y mirar en la zona entre los dedos, que es donde mayor humedad y mayor lesiones puede presentar. El lavado periódico de los pies, secándolo con cuidado, la temperatura, ojo, porque un agua muy caliente puede producir quemaduras y el paciente que tiene alteración en la sensibilidad no lo siente, para la redundancia. No utilizar el calentador en una bolsita de agua caliente porque muchas veces pueden producir lesiones por quemaduras. Hay que evitar andar descalzo dentro y fuera de la casa, no llevar calzados sin medias. Siempre se refiere el uso de medias blancas, no porque el color sea un determinante de una lesión o no, sino que el paciente muchas veces que no puede llegar a ver la planta del pie o no percibe que tiene una lesión, si uno cambia de forma frecuente las medias y ve que la media tiene una mancha, puede terminar mucho antes y no llegar tarde a la detección de este tipo de lesión. No utilizar también productos químicos, esos callicidas que muchas veces se venden y se publican muchas veces en la televisión. Uno va y se quiere sacar el callo y termina siendo una lesión. Por eso, nuevamente, el tratamiento interdisciplinario con el podólogo ayuda mucho a la prevención de los pies. Inspeccionar y palpar diariamente el interior de los zapatos, porque muchas veces cuando uno se compra, busca qué es lo que más le gusta, la belleza del zapato o la estética, pero no miramos que el paciente diabético en su interior pueden rozar estas costuras o el material del zapato y esto hace que produzcan lesiones en aquellos que son de alto riesgo. También usar aceites o cremas lubricantes para la piel seca, evitando entre los dedos, obviamente, que es el lugar donde más humedad va a haber, el cambio diario de las medias, cortar las uñas en línea recta para evitar las infecciones, no fumar y hacer ejercicio, y deben no utilizar zapatos apretados o con bordes irregulares o costuras desiguales, y obviamente informar inmediatamente a un profesional si ha aparecido alguna polla, un corte o algo que puede presentar una lesión posterior. Asegurar el uso rutinario de un calzado adecuado. Si uno va a la teoría, esto sería un calzado adecuado, es decir, que tenga superficies interiores lisas, contrafuertes semirrígidos, taco de base amplia, un zapato de suela de goma antideslizante con materiales que sean de poco peso y una zona del antepié ancha y amplia. Imagínense cuántos pacientes andarían con este zapato. Yo creo que nadie. Entonces me puse a investigar y buscar que si realmente el uso de un calzado ortopédico es el que previene las úlceras. En relación a prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que no han tenido úlceras todavía, hay muchos estudios, pero ninguno de los estudios en una revisión que se hizo eh, por diferencias en los distintos sesgos que hay y también la metodología cuestionada de los mismos, lleva a decir que como no hay estudios de calidad, no podemos confirmar beneficios en aquellos pacientes que nunca han tenido úlceras. Sí, obviamente después vamos a charlar un poquito en la mejoría de su biomecánica del pie con plantillas, pero no en el uso de calzados ortopédicos. Así que la gran mayoría de sus pacientes no van a tener
problemas con este tipo de zapato de Frankenstein, le digo yo. Con respecto a lo que es prevención secundaria, es decir, aquellas que ya tuvieron una lesión, se incluyeron 2 revisiones y metaanálisis, 32 ensayos controlados y 15 estudios también controlados y 127 no controlados. Se evaluó el alivio de la presión plantar para la prevención de recurrencias y se vio que sí existe evidencia y de buena calidad que apoya el uso de elementos no removibles de descarga para la cura de úlceras neuropáticas plantares, el uso terapéutico del calzado de la presión plantar y la recurrencia de una úlcera. Cuando ya tenemos una úlcera, esto es el elemento que demostró mayor curación de una úlcera, que es el yeso de full contact en aquellas úlceras plantares por pie de Charcot, por ejemplo. O sea, hay muchísimos trabajos, cada uno de todos estos trabajos que están acá en la tabla, todos tienen un porcentaje de cicatrización alto y se determina que estos pacientes que tienen una úlcera de difícil curación en la planta del pie, usando el yeso de full contact, donde el paciente obviamente no puede apoyar, y la incomodidad de apoyar la planta del pie, termina en una cicatrización mucho más rápida de un paciente con un pie. Entonces de aquí sale el concepto de descarga. ¿Qué es el concepto de descarga? Es la eliminación o disminución de la presión soportada por un punto o una zona del pie. Esto que está acá es una pedigrafía. La pedigrafía que teníamos antiguamente era la que se pintaba con una tinta del pie y se apoyaba sobre un papel y podíamos ver el arco, pero hoy en día ya podemos ver no solamente en la parte estática, sino también en la dinámica de la marcha del pie, ver cuáles son los puntos de mayor apoyo, como pueden ver en distintos colores, el rojo el que tiene mayor apoyo y va hacia la periferia donde no lo tiene, para poder corregir este punto de apoyo y evitar de esa forma la formación del callo y así avanzar en la deformación del pie, alteración en su mecánica y por consiguiente una úlcera. Como pueden ver, este pie, por ejemplo, tiene debilidad y atrofia muscular, tiene aumento de las presiones a nivel donde se señala ahí el callo, tiene deformidades y arrefecimiento de la grasa plantar, es un pie que está totalmente en riesgo para poder hacerle alteración, es decir, corregir su descarga y de esa forma tratar de prevenir la ulceración. Hay distintos patrones, pero bueno, esto no vale la pena ahora, y por eso también nuevamente recalco lo de la multidisciplina en el tratamiento de esto, donde acá el ortopedista juega un rol importante para trabajar en relación con el clínico, determinar cuál es la mejor plantilla, porque como pueden ver en la gráfica hay un montón de materiales y no es lo mismo que el paciente que va a hacer actividad física, que es joven, un paciente que solamente camina dentro de su casa, la plantilla va a ser distinta. Por eso van a ser plantillas personalizadas según la pedigrafía, porque uno muchas veces tiene un pie de riesgo y dice, yo leí que tiene que usar plantillas para cambiar la carga del peso del cuerpo sobre ese punto y lo mandan a una ortopedia a comprar una plantilla estándar. Esas plantillas estándar no son recomendables, sino que hay que hacer una plantilla personalizada para redistribuir las presiones de forma uniforme, compensar las posibles alteraciones biomecánicas y contener las deformidades. Otra cosa donde el podólogo cumple un rol importante son las ortesis de silicona. Las ortesis de silicona son, con silicona obviamente se arma un elemento donde podemos corregir estas deformidades que veníamos hablando recién. Hay varios tipos de ortesis, aquellas paliativas para la curación de una úlcera, aquellas correctivas donde teníamos, por ejemplo, un dedo acabalgado, podemos poner esta forma para poder corregirlas, y la sustitutiva en el caso de que uno tiene una amputación de un arco de un dedo, entonces si uno deja sin hacerle nada de corrección, ese pie va a tener lesiones posteriores porque se deforma y vuelve a tener una nueva amputación. Por lo tanto, esto es muy importante de tenerlo en cuenta para poder realizarlo. Este es un trabajo producido por el Colegio de Podología de Estados Unidos, donde se vio que la cura de una lesión plantar con estas ortesis ha aumentado importantemente con una estadísticamente significativa. Por último, ver el tratamiento de los factores de riesgo para la ulceración. ¿Cuáles son estos factores?
la prevención de amputaciones, como podemos ver acá, la úlcera previa, la neuropatía, las deformidades, pero también podemos ver que estos factores pueden ser el control de la glucosa, el cigarrillo, otras alteraciones que se asocian a la neuropatía como los pacientes en diálisis. Por eso voy a mostrarles unos trabajos donde podemos ver al primero, que es este, donde uno controla los factores de riesgo y ver la dislipemia, el tabaquismo, la antiagregación y la hemoglobina glicosilada, y se ve que obviamente aquellos pacientes que tienen mayor hemoglobina glicosilada tienen, o peor control, tienen un mayor desarrollo de neuropatía diabética. Pero no solamente de neuropatía, sino también de otras complicaciones microvasculares. Entonces, en aquel paciente que tenemos que tiene cardiopatía, retinopatía, cardiopatía isquémica, ACV, nefropatía, también son candidatos en revisar sus pies porque son otros factores que también te dicen, si llegó a tener daño de las otras arterias, obviamente también va a tener alteraciones en los miembros inferiores. Con respecto al DCCT, que es un trabajo del Diabetes Control Complication Trial, este es un grupo de este trabajo tan grande que hizo seguimiento de pacientes diabéticos, se vio que el tratamiento convencional versus el tratamiento intensivo, se vio una reducción del riesgo aún mayor en aquellos pacientes que tenían un tratamiento intensivo sobre el tratamiento convencional. Por lo tanto, tratar a un paciente de forma intensiva y no tener una inercia terapéutica ha demostrado que va a tener disminución en la neuropatía a los 5 años, como ven en esta gráfica. Este también es otra línea de investigación del DCCT, donde se evaluó a los pacientes, se les hizo un cuestionario para ver los síntomas de neuropatía que tenían en aquellos que llevaban tratamiento intensivo versus aquellos que llevaban tratamiento estándar, y también se los evaluó a los pacientes, y como pueden ver, la línea más oscura es la del tratamiento estándar, el intensivo, y la reducción del nivel con el tratamiento intensivo, a pesar de tener similares controles glucémicos, los síntomas de neuropatía se mantuvieron menos prevalentes en el intensivo que con el grupo convencional. En este estudio, que fue un estudio chino, donde evaluó también japonés, perdón, no chino, donde evaluó el uso de tratamiento de insulina en aquellos pacientes, se vio que a los 6 años los pacientes mejoraban tanto la neuropatía como las alteraciones vasculares también. En el UKPDS, estudio tan conocido de diabetes tipo 2, donde se puede ver que la incidencia de complicaciones se asocia obviamente al valor de la glucemia. Cuanto más alto es la glucemia, la hemoglobina glicosilada, es peor el daño a nivel vascular. Y la reducción del 1% en la hemoglobina glicosilada se asocia a una reducción del riesgo del 37% en las complicaciones microvasculares. Entonces, ¿qué tenemos? Sacamos de estos trabajos que tener un tratamiento mucho más intensivo de su diabetes, bajar la hemoglobina glicosilada y controlar las otras complicaciones, llevan a tener también una mejoría en miembros inferiores, obviamente en el pie diabético. En relación a lo que es el cigarrillo, está altamente comprobado que el cigarrillo da daños a nivel de no solamente de la vasculatura por el cambio en el endotelio, sino también a nivel sensorial. ¿Por qué? Porque aumenta el estrés oxidativo, pero también en el tercer nivel donde actúa en el pie diabético es en el retraso de la curación de una úlcera. Entonces, dejar de fumar mejoraría el estrés oxidativo, mejora la sensibilidad, mejora la alteración vascular y también mejora la curación de una úlcera en un pie. Si fíjense acá que fumar aumentó significativamente el riesgo de amputación en comparación con pacientes que no fuman. Estos son los distintos trabajos que utilizaban el tabaco con el riesgo a presentar úlceras, y todas están por encima del 1. Así que dejar de fumar está clarísimo que también, además del control de la glucemia, tenemos que hacer hincapié en un paciente para tratar de evitar lesiones. En relación a la diálisis, se vio que aquellos pacientes que están con diálisis tienen una mayor prevalencia de amputación, que los pacientes
con diabetes tuvieron una incidencia 9 veces mayor de una nueva amputación, los que ya tenían una amputación previa. El riesgo relativo de mortalidad después de la amputación fue 1,54 con una supervivencia media de 2 años. Entonces, no solamente cuidar los pies del paciente, sino, como le dije antes, cuidar también las otras complicaciones, porque si un paciente llega a diálisis tiene aún mayor mortalidad que aquel paciente que no tiene. A modo de conclusión, la aparición de lesiones ulcerosas en un pie son parte de un proceso multifactorial, que el médico clínico debe tener un abordaje integral para prevenir lesiones y que reconocer los factores de riesgo para tratarlos en forma oportuna, que el manejo interdisciplinario es la clave. Bueno, muchas gracias. Ahora, si quieren hacer dudas o consultas a través del chat, creo que serían importantes y poder estar hablando un poquito más de todo lo que hicimos de forma rápida en este webinario. Muchísimas gracias, doctor. Por el momento tengo una pregunta, se la voy a leer. Es de Carolina Pérez y dice, buenas noches. ¿Se podría estratificar el pie de riesgo con la guía de la IDF 2019? Sí, por supuesto, la guía a partir del año 2018 creo que ya empezaron a utilizar la estratificación del riesgo del Grupo de Trabajo Internacional de Pie Diabético, que es la que yo se los presentaba hace un instante. Muchísimas gracias, doctor. Ahí veo que la doctora Alejandra Besone levantó la mano. Buenas Sí. noches, doctora. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Quería consultarte en cuanto a lo preventivo, a lo higiénico-dietético, cuando mencionaste que tenemos que evitar la humedad en el pie diabético Sí. y a su vez tenerlo hidratado, o sea, humectado. Bien, ¿Cuál es la sugerencia? generalmente menos del pie, del antepié para arriba, cremas hidratantes. No necesariamente la que del nombre comercial conocida, que todo el mundo la conoce, sino cualquier crema que tenga vitamina A, vitamina E para hidratar el pie, ya es suficiente, una crema base incluso. Pero Bien, la región de los dedos es la que no tenemos que tener humedad, porque ahí es donde forman hongos y ahí es donde tienen puerta de entrada para cualquier tipo de lesión. perfecto. Y tiene que ser crema, no emulsión. Cualquiera de las dos puede ser tranquilamente, mientras que le dé hidratación al pie. Al pie. Bien, muy bien, muchas gracias. No de nada. Gracias, doctor. Ahí no tengo más preguntas, pero le leo. Anabela Viciconte dice, gracias por ser tan claro, doctor. Muy buenas sus exposiciones, como siempre. No, Bueno, muchas gracias. si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Para bueno, los que nos animan, si alguien necesita después sacarse alguna otras dudas o querer a una ampliación de la bibliografía que utilicé, tienen el mail ahí que se los dejo para que después yo pueda pasárselo por privado, sería. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro todo, gracias, dice Carolina Pérez. Así que bueno, ahí queda el mail de contacto para hacerle consulta al doctor. Y no habiendo más preguntas, doctor, damos por finalizado el encuentro de hoy, ¿le parece? Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. El agradecimiento de parte del SEMP y del Colegio de Médicos, doctor, por haber estado hoy compartiendo sus conocimientos con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto, chao, chao.